Hola, nuestro grupo les va a hablar sobre monitoría renal, iniciando con insuficiencia renal, su clasificación, su tratamiento y sus respectivos cuidados. Mi grupo está conformado por Jazmín Giraldo, Karen Calle, Mariana Guzmán, Cristian García, Alexander García y quien les habla, Laura Torres. Este video se enfoca en la insuficiencia renal, ya que es una de las patologías que se ha convertido en un problema de salud pública en muchos países. Bueno, esta enfermedad es definida como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable. También representa una de las enfermedades de alto costo en Colombia. Para el año 2018 fueron diagnosticados 35.363 personas. Listo, chicos, la lesión renal aguda se caracteriza por ser menor a 3 meses, es un síndrome clínico lo cual disminuye la función renal aumentándome los nitrogenados. Esta misma tiene una clasificación, la cual es prerrenal, renal, postrenal y injuria directa. La prerrenal como tal es una hipoperfusión, o sea, hay una disminución de la función y un aumento de los nitrogenados. La renal como tal es un daño en el mismo órgano. La postrenal es todo lo que tiene que ver con obstrucción después del órgano. Y la injuria directa es todo lo que tiene que ver con nefrotóxicos. Su clasificación. Tenemos la rifle, la cual diagnostica, pronostica y tiene un tratamiento, la cual es alta sensibilidad o alta especificidad, yéndose por la filtración glomerular o por la producción de orina. La Akin, que es la actualización del rifle, la cual me cambia todo eso a etapas y me aumenta la creatinina en 0.3 miligramos sobre decilitro. Y la Akin, la cual es la actual, la cual mete los biomarcadores. Gracias, Cris. A continuación, les explicaré cómo se diagnostica una lesión renal aguda. En primera medida, si tenemos una sospecha de que nuestro paciente cursa por una lesión renal aguda, es porque puede tener náuseas, vómitos, lengua seca, olor urémico, letargo, coma o alguna hemorragia. También porque tiene una alteración en la diuresis y porque su creatinina está por encima de 0.5 miligramos sobre decilitro. Tenemos tres tipos de lesión renal aguda. En la primera va a haber una hipovolemia o una alteración en el volumen corporal de nuestro paciente, y en esa medida hablamos de una lesión prerrenal. Cuando tenemos antecedentes de toxinas, fármacos o alguna infección, hablamos de una lesión renal, y cuando tenemos la sospecha de un cuadro obstructivo, de pronto que nuestro paciente presente un globo vesical o si es de sexo masculino, presente un prostatismo. Vamos a hablar de una lesión postrenal. En la lesión renal tenemos tres factores: los fármacos, la infección, por ende eosinofilia y rash. Segundo, la hipoperfusión, las toxinas y la sepsis. Y en tercera medida, las afectaciones sistémicas, una hipertensión arterial y una proteinuria. La diuresis es un parámetro indicativo del estado hemodinámico de nuestro paciente y de alguna lesión renal. Esto lo podemos realizar como nuestro examen físico. Siguiente, el laboratorio. Nuestro laboratorio principal para la lesión renal aguda es la creatinina. Como les decía anteriormente, si la creatinina se eleva por encima de 0.5 miligramos sobre decilitro, ya podemos decir que nuestro paciente está cursando por una lesión renal aguda. Aparte de eso, porque va a tener una afectación en la diuresis. También nos puede ayudar la urea, que va a estar aumentada por encima de 50 miligramos sobre decilitro. En segunda medida, les voy a explicar el tratamiento para esta patología. Lo más importante siempre es dar solución. Dar solución a las afectaciones que desarrollan la lesión renal. Por ejemplo, si nuestro paciente toma medicamentos nefrotóxicos, pues los tenemos que suspender. También debemos llevar un balance hídrico muy estricto durante la estancia hospitalaria.
También identificar y tratar las complicaciones que se pueden dar por alguna de estas patologías, por ejemplo, una hipopotasemia, una acidosis o un edema. También debemos optimizar el soporte nutricional y la ingesta calórica adecuada de nuestros pacientes. Por ejemplo, si nuestro paciente cursa por una lesión prerrenal, entonces vamos a apuntarle a mejorar su perfusión. Si nuestro paciente cursa por una ira renal, entonces vamos a identificar y vamos a tratar la causa que desarrolla esta lesión. Y por último, si tenemos una lesión postrenal, que es la obstructiva, entonces vamos a apuntarle a solucionar la obstrucción para que nuestro paciente se le regule su creatinina y sus niveles de diuresis. Recordemos que tenemos anuria, oliguria, que la anuria es menor a 100 mililitros durante 24 horas y la oliguria de 100 a 400 mililitros en 24 horas. A continuación, mi compañero les va a explicar los cuidados que tenemos que tener para la lesión renal aguda. Listo, chicos, entonces los cuidados de enfermería referentes a lesión aguda renal son todo lo que tiene que ver con control de líquidos administrados y eliminados, vigilar si no hay presencia de edemas en miembros inferiores o superiores o cualquier parte del cuerpo. Adaptación de los líquidos. Son pacientes que no pueden tener los líquidos a chorro ni líquidos continuos. Tomarles muestras de orina. También tenemos todo lo que es controles de dieta, ya que tienen una restricción hídrica que podría variar dependiendo del peso del paciente. Y todo lo que es pesar al paciente diariamente. ¿Qué ganamos con pesarlo? Ganamos que si pesamos, miramos si aumenta de peso, es porque tiene retención de líquidos. Bueno, los criterios que vamos a evaluar para la enfermedad renal crónica son los marcadores de daño renal, en los cuales vamos a encontrar albuminuria mayor a 30 miligramos o 24 horas, anormalidades del sedimento urinario, anormalidades electrolíticas y desórdenes tubulares, anormalidades detectadas por histología y anormalidades estructurales detectadas por imágenes. También historia de trasplante renal. Otro que vamos a encontrar es la disminución de la tasa de filtración glomerular, que está menor a 60 mililitros sobre minuto en 1.73. Dentro de los factores de riesgo tenemos los modificables y los no modificables. Los no modificables son la edad y el sexo. La edad en los adultos mayores y el sexo predomina en los hombres. La raza predomina la raza negra, los afroamericanos, y en la genética se dice que hay diferentes genes que inducen a reducir el número de nefronas. Y en cuanto a los modificables está la hipertensión, la ingesta de sodio, que aumenta el riesgo, el sistema renina angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático por la liberación de catecolaminas, el óxido nítrico, que presenta una reducción de este, y la renalasa. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de la insuficiencia renal, que se basa en las categorías de filtración glomerular, que van desde G1 a G5, donde G1, si presenta un rango de filtración glomerular mayor a 90, es normal, y G5, si presenta un rango de filtración glomerular menor a 15, es considerado una falla renal. Ahora bien, la clasificación de las categorías por albuminuria. Las encontramos desde A1 a A3, en donde el cociente albumina-creatinina, si se presenta un rango menor a 30, es normal, y mayor a 300 es muy elevada. Por último, la tasa de filtración glomerular y la albuminuria se evalúan por medio de una muestra de orina que se toma en las primeras horas de la mañana y se evalúan por medio de una tira reactiva. Listo. Entonces, cuando hay progresión de la enfermedad, se desencadenan diferentes complicaciones. Una de ellas es la toxicidad urémica. Otras complicaciones o alteraciones son las hidroelectrolíticas,
que se dan por la disminución del filtrado glomerular. Entonces, como no está filtrando, comienza a perder demasiados electrolitos. Otra alteración es la del ácido base, que se caracteriza por acidosis metabólica. Otra complicación es en cuanto a la nutrición, que presentan desgaste calórico-proteico, también anemia por la disminución de la producción de eritropoyetina, que como sabemos la eritropoyetina se produce en el riñón, también la osteodistrofia renal por la disminución del calcio. Bueno, todo esto produce una osteomalacia. Y por otro lado tenemos las complicaciones cardiovasculares por aterosclerosis y también sobre hipertensión. Entonces, estas dos se dan porque hay una disfunción endotelial, va a disminuir la filtración glomerular, bien aumenta la bulimia, hay inflamación y hay hiperactividad simpática de las catecolaminas. Bueno, ahora, si no hay progresión, se remite a tratamiento y cuidados. Ahora bien, en el tratamiento vamos a encontrar los tratamientos más utilizados en esta época, los cuales son Human Nephron Filter, diálisis de membrana, Wearable Artificial Kidney, Bioartificial Renal Assisting Device, diálisis peritoneal y trasplante renal. Ok, para el tratamiento, con el paciente con enfermedad renal estadio 5, nuestro paciente pues va a tener, si tiene factores como edad avanzada, enfermedad cardíaca grave, cáncer, enfermedad mental no controlada y abuso de sustancias psicoactivas. Si nuestro paciente dice sí, va a pasar a una terapia de reemplazo renal. Si dice no, va a pasar a una terapia de trasplante renal. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de las terapias de reemplazo renal. Entonces, para que tengan en cuenta estas terapias cómo funcionan. Su función, entonces, va a empezar en que en la ultrafiltración solo vamos a extraer agua. En la difusión, que en la difusión la vemos en los procedimientos de hemodiálisis, extrae agua y partículas pequeñas. En la convección vamos a tener que es la hemofiltración y esta extrae aguas y partículas pequeñas y grandes. Y la difusión más la convección trabajan con la hemodiafiltración y esta extrae agua y partículas pequeñas y grandes. Entonces, para nuestra terapia de reemplazo renal, nuestro trasplante renal, vamos a tener la opción de un donante vivo o un donante cadavérico, ¿verdad? Entonces, si nuestro paciente tiene la posibilidad de un donante cadavérico, entonces la persona fallecida tiene que haber muerto ya sea de una parada cardiorrespiratoria o de lo que se conoce como muerte cerebral. La situación que se presenta, en este caso tenemos que es el rechazo renal, en donde este se va a clasificar en hiperagudo, acelerado, agudo y crónico. En el hiperagudo tenemos que sucede dentro de las 48 horas tras trasplante y sucede por una existencia de anticuerpos preformados en el paciente receptor contra los del donante y este sucede a extirpación del riñón. También tenemos lo que es un rechazo acelerado. Este puede ocurrir desde los primeros días a semanas después del trasplante, ¿verdad? También tenemos un rechazo agudo, que se puede presentar hasta los 3 meses del trasplante. Este también es conocido como un rechazo agudo celular y sus manifestaciones van a ser fiebres, molestias en las zonas del injerto, olicuria y malestar general. También vamos a tener uno crónico que puedes dar en el lapso de 6 meses hasta el año del trasplante y se atribuye la tríada clásica de hipertensión, proteinuria, deterioro progresivo de la función renal. Y este puede ser por una enfermedad inmunológica persistente o por causas no inmunológicas como hipertensión o hiperfiltración de nefronas remanentes. Listo, chicos, referentes a cuidados de enfermería, en enfermedad renal crónica tenemos todo lo que es vigilancia de riesgo de infección. Son pacientes que tienen dispositivos médicos para su tratamiento, el cual toca estar vigilando los riesgos de infección que tiene cada uno.
Como sabemos, control de peso, por lo mismo referente a los cuidados que dijimos anteriormente, educación al paciente, apoyo psicológico, control de líquidos, control de dieta, como ya les he dicho, mucho cuidado con pacientes trasplantados, porque lo que son pacientes trasplantados y de reemplazo renal son pacientes que tienen aislamiento protector, ya que son pacientes que andan todo el tiempo inmunosuprimidos para que no realicen rechazo del órgano. Entonces lo que permanecen normalmente inmunosuprimidos, por eso cuando lleguen a nuestro servicio siempre montarles todo lo que es aislamiento protector. También tenemos todo lo que es hidratación, para hacer que todos estos pacientes se mantengan hidratados, y la modificación de sus fórmulas, lo que es control de líquidos y todo esto. En cuanto a la nutrición, tiene diferentes objetivos. El primero es reducir la toxicidad urémica, reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y prevenir la desnutrición. Más que todo se va a caracterizar por una dieta hipoproteica, baja en fósforo, baja en sodio y en ácidos. Uno de los objetivos principales es disminuir la hiperfiltración glomerular que se dan a causa del aumento de proteínas o el consumo de proteínas y aminoácidos. Además de evitar las alteraciones hemodinámicas como son la liberación excesiva hormonal, prevenir la hiperlipidemia, disminuyendo la sobrecarga de colesterol y grasas, y además prevenir la retención de fosfato, que se da pues por la hiperfosfatemia. Bueno, además debemos prevenir la desnutrición, que se da por un déficit de ingesta alimentaria, lo cual va a conllevar a una anorexia, debido a la disminución del consumo de proteínas, provocando una de las complicaciones que son el desgaste calórico proteico, que se da por el hipercatabolismo del cuerpo, y este hipercatabolismo se da por el estrés oxidativo que pues internamente está sucediendo, la sobrecarga de volumen y todo el proceso inflamatorio, como la liberación de citoquina, la transferrina, la disminución de transferrina, la disminución de colesterol, un bajo peso, déficit de vitamina D, de vitaminas hidrosolubles, déficit de zinc y de carnitina. Entonces, ¿cómo valoramos que el paciente no esté desnutrido? Primero, con la anamnesis, el examen físico, que va a estar basado más que todo en antropometría y en la bioquímica. Aparte de eso, hay que recalcar los requerimientos nutricionales que deben tener estos pacientes, como lo son en cuanto a las proteínas. Entonces deben disminuir, más que todo deben consumir proteínas vegetales y pues en menor proporción. Los carbohidratos, su alto consumo, ya que más que todo el consumo de energía va a raíz de los carbohidratos que consumen. Los lípidos, entonces estas grasas deben ser no saturadas, disminución de potasio, disminución de líquidos, pues por toda la sobrecarga, de calcio y de fósforo, aumentar el soporte de vitaminas, de hierro, de zinc y de ácido fólico, pues porque el paciente puede tener anemia. Aparte de eso, como el paciente no se le están suministrando todos sus requerimientos nutricionales que necesita para el cuerpo, se puede agregar un suplemento nutricional, como lo es el Nepro, que el Nepro es hipoproteico e hipercalórico y está indicado para estos pacientes renales como su suplemento. Además es bajo en potasio, en sodio y en fósforo. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de enfermería. La importancia de enfermería tenemos que tener en cuenta de que nosotros como enfermeros debemos educar al paciente y hacer que ellos tengan una conciencia sobre su enfermedad. Es importante educarlos de forma clara, concisa y que sea precisa a cada nivel de estudio. Debemos potenciar el autocuidado, la autonomía del paciente y de la familia. Conservar el mayor tiempo posible la función renal, y disminuir la progresión renal y la disminución de la progresión de la enfermedad. Debemos optimizar la calidad de vida y la comorbilidad.
Es importante que tengamos en cuenta que el paciente como tal siempre va a ser un proceso para él muy difícil entender sobre su enfermedad, y si le hablamos de forma técnica o si le hablamos sobre sus medicamentos o lo que debe de hacer de una forma muy técnica, el paciente pues no nos va a entender. Por tal motivo tenemos que tener en cuenta de que debemos hablar para él el mismo lenguaje. Educar y planificar no solamente a su familia, sino también a su entorno para que lo tengan en cuenta dentro de las actividades que realizan. Y iniciar junto con ellos la decisión de las terapias del reemplazo renal o cualquier terapia que sea acertada para cada individuo. En fases avanzadas, en estadios 4 y 5 de la lesión renal o de la insuficiencia renal, debemos darle información a nuestros pacientes de las terapias renales sustitutivas. Lo podemos hacer por medio de folletos, de ayudas audiovisuales, y también debemos tener control de los factores de riesgo. Por ejemplo, si nuestro paciente sufre de obesidad o de hipertensión o de una diabetes mellitus. Es importante que la enfermera o el enfermero esté muy pendiente de los medicamentos que consumen nuestros pacientes con alguna patología renal, porque hay que hacerle un ajuste a los medicamentos, y aparte de eso pues no pueden consumir medicamentos nefrotóxicos. También disminuir al máximo todos los factores cardiovasculares que se pueden asociar a una lesión renal.